Hola, buenos días. Soy Eliseo Pascual desde Alicante, en España. Muchas gracias por haberme invitado a su conferencia. El caso es que hay enfermedades que conforme se va adquiriendo nuevos conocimientos, la manera de enfocarlas y de tratarlas también va evolucionando y este es el caso de la gota con algunos recientes descubrimientos. Una visión clásica de la gota incluye la necesaria hiperuricemia para que se formen los cristales, ataques de artritis aguda que al principio son muy espaciados y van haciéndose más frecuentes, ausencia también de síntomas entre ellos, con lo cual hay una aparente sensación de sanidad y la gota se viene tratando cuando ya representa una molestia importante para el paciente. Para muchos médicos parece tratarse de una enfermedad fácil y poco interesante y frecuentemente es dejada de lado. La llamada gota crónica es simplemente la consecuencia de ausencia de tratamiento o tratamiento inadecuado o falta de cumplimiento. En un esquema ideal, si la gota es tratada desde su inicio, estos estadios tardíos no llegan a aparecer. A continuación voy a hablarles de cómo y dónde se forman los cristales de urato monosódico, de la inflamación persistente, aunque de bajo grado, asociada a la presencia de estos cristales, de la gota como factor de riesgo de diferentes enfermedades y de cómo todo lo anterior va a influir en nuestro esquema de tratamiento de la gota. Los cristales de urato monosódico son los causantes de enfermedad y su hallazgo en el líquido sinovial de las articulaciones inflamadas es constante, permitiendo un diagnóstico etiológico seguro. Si la gota no es tratada o es maltratada, aparecen los tofos. Aquí arriba a la izquierda tienen tofos sobre un nódulo de Heberden en una mujer mayor tratada con diuréticos. A la derecha hay un enorme tofo sobre el olecranon y debajo hay ampollas llenas de cristales de urato monosódico que cuando están en grandes cantidades tienen este aspecto blanco. A la derecha en esta imagen podemos ver un esquema publicado en el Primer on the Rheumatic Diseases del año 2008 en el que se ve que hay tres fases. La primera sería hiperuricemia asintomática, donde aparentemente nada ocurre. La segunda es la gota aguda intermitente y aquí no pasa nada entre los ataques y más tarde aparecen los tofos y esto ya se considera como una enfermedad crónica. Hoy sabemos que el depósito de cristales de urato monosódico precede al primer ataque de gota. Así, entre 30 y 40% de sujetos hiperuricémicos han podido objetivarse la presencia de cristales de urato monosódico en sus articulaciones. Por otro lado, en un artículo mío ya antiguo, pude ver que casi un 30% de las rodillas nunca inflamadas de pacientes gotosos no tratados contenían en su líquido sinovial cristales de urato monosódico demostrados por microscopía. Así, si consideramos que la gota empieza con el depósito del primer cristal, su inicio antecede bastante al primer ataque. Así, un esquema más real de la enfermedad sería tal y como se muestra aquí, en el cual cada uno de estos ataques quieren ser el primer ataque en un paciente, incluyendo la presencia de tofos,
y un primer ataque puede ser muy próximo al inicio del depósito, pero puede ser muy tardío y ser poliarticular, y en algunos enfermos lo primero que aparecen son los tofos, como en esta mujer que vino con este gran tofo de nuevo sobre un nódulo de Heberden. Una dificultad para el estudio patológico de la gota es que los cristales de urato monosódico se disuelven con la fijación en formol, y la figura de arriba a la izquierda sería la de un tofo en el cual hay una zona central homogénea que es donde estaban los cristales y que se han disuelto. En las dos figuras de abajo los cortes se han hecho por congelación, como si se tratara de una biopsia quirúrgica, y en ella vemos unas manchas pardas en uno de ellos, unas zonas pardas en la izquierda, y en la derecha esta misma preparación visto con un microscopio polarizado en el cual se muestra la intensa birrefringencia de los cristales de urato monosódicos allí presentes. Estas dos figuras muestran la disposición ordenada de los cristales en el interior de los tofos en cortes hechos por congelación. Las figuras en abanico marcadas por asteriscos son esferulitas, una formación geológica común y que es muy habitual en la gota. En esta otra figura se muestra una zona en la periferia del tofo donde coexiste el depósito de cristales con tejido orgánico. Vean que los cristales están situados paralelos uno a otro, con toda probabilidad porque cada cristal sirvió de plantilla. La línea en la superficie del cartílago articular visto ecográficamente corresponde al depósito de cristales de urato monosódico formados allí. Las dos figuras de la izquierda muestran un cóndilo femoral normal y otro de un paciente gotoso. A su derecha hay una primera metatarsofalangiana que también muestra un derrame negro, y bajo hay una rodilla. Cabe preguntarse por qué los cristales se forman en la superficie del cartílago articular, pero tenemos que tener en cuenta que los ataques de gota ocurren preferentemente en articulaciones de carga, y en ellas el cartílago está sujeto a una fricción mayor y puede sufrir cambios iniciales de artrosis con fibrilación de la superficie del cartílago con cierta facilidad, como se muestra en esta figura. Y estas zonas de cartílago algo desordenado facilitarían el depósito de los cristales. Tres imágenes muestran unos fragmentos que se encuentran ocasionalmente en líquido sinovial de pacientes gotosos, en los que se aprecia un depósito muy estructurado de cristales de urato monosódico formando bandas transversales muy ordenadas. La figura de la derecha es similar a las presentadas en la diapositiva anterior y muestra este depósito transversal de cristales formando ondulaciones. La figura de arriba a la izquierda se trata de una fibra obtenida en un líquido sinovial artrósico que muestra también estas ondulaciones, aquí sin cristales, y un condrocito. Las ondulaciones estarían producidas por la retracción de un filamento, probablemente de un cartílago fibrilado, al retraerse. El esquema de abajo quiere mostrar un fragmento retraído con depósito de cristales aprovechando sus subidas y bajadas, similar al mostrado en la figura a la derecha. Este depósito también se aprecia a la izquierda en la cabeza de un metatarsiano y bajo a la derecha mediante una artroscopia sobre el cóndilo de una rodilla. Algo que nos ha mostrado la ecografía y que no era del todo esperable ha sido
el intenso depósito de cristales que se produce en tendones, sobre todo cercanos a su inserción. En las dos figuras de arriba, marcadas por flechas amarillas, vemos unas líneas que son el depósito inicial de cristales y bajo vemos depósitos más avanzados, ya sea en el interior del tendón, como se muestra a la izquierda, o en su periferia, como se muestra a la derecha. En la imagen de la izquierda podemos ver el tofo sobre el olecranon, en el cual se aprecian formaciones redondeadas como las que se muestran abajo a la derecha en una pieza de resección. En el propio codo, a la derecha, se ven otras formaciones lineales verticales siguiendo las fibras del tendón tríceps, en cuya inserción se han formado cristales. Estas figuras están sacadas de la literatura quirúrgica. A la izquierda vean la mano de este paciente cuyo tercer dedo está forzadamente doblado sobre la palma de la mano. La razón a la derecha es este enorme tofo sobre el tendón flexor del tercer dedo que los cirujanos intentan resecar. Este es un tipo de lesión que se ve en otros artículos y que no es excepcional. Otros pacientes con gota avanzada pueden mostrar limitaciones en la flexión o extensión de los dedos o incluso dedos en gatillo. Este paciente concretamente no llegaba con la punta de sus dedos a la palma de la mano. Publicaciones quirúrgicas de casos similares muestran lo que los autores llaman tofo intratendinoso o infiltración tofácea de los tendones flexores de los dedos, que explican esta dificultad y que sin duda requieren un tratamiento suficiente para ser disueltos. Esta tomografía computerizada pertenece a un paciente con gota tofácea severa y un síndrome de túnel del carpo. Muestra que los tendones a lo largo del túnel del carpo están llenos de depósitos de urato monosódico y se ven pequeñas bolitas más radiodensas similares a las vistas antes en un olecranon. Lo interesante es que los tendones proximales o distales al túnel están normales, lo cual hace pensar que la flexoextensión continuada que hacemos de la muñeca produce alteraciones en estos tendones que facilitan la formación de cristales en su interior. Probablemente el hallazgo más importante en relación con los cristales de urato monosódico es que son poderosos estimulantes del sistema inmune nativo y su simple presencia produce inflamación, que en la gota pueden ser ataques agudos, pero en fases intercríticas la inflamación persiste, aunque es de naturaleza subclínica y en general no sintomática. Tenemos más pruebas de la presencia de inflamación subclínica asintomática entre ataques, tales como el infiltrado inflamatorio que rodea los cristales en los tofos, como muestra la imagen de la izquierda, donde la zona homogénea de la derecha es donde estaban los cristales disueltos durante la fijación, y a su lado vemos el infiltrado intenso con células gigantes. Las dos imágenes del centro, en este caso cortadas por congelación, muestran un granuloma y a la derecha se ve, al observarlo con microscopía polarizada, que está centrado por un grupo de cristales. A la derecha simplemente son tofos cutáneos rodeados de un intenso eritema en un momento asintomático para el paciente. Dos imágenes más de lo mismo. A la izquierda vemos el halo inflamatorio que rodea
un tofo. En este caso, el área homogénea de arriba a la derecha y de abajo a la izquierda es el sitio donde estaban los cristales, y la imagen de la derecha se trata de un corte por congelación donde podemos ver los cristales, y debajo el mismo infiltrado inflamatorio donde igualmente se aprecian células gigantes. Como pueden ver, si la gota tofácea es muy extensa, la cantidad de inflamación en el organismo asociada a la presencia de cristales es verdaderamente importante. Las erosiones gotosas también guardan relación con este halo inflamatorio, ya que en su interior está contenido un tofo cuyo centro son un grupo de cristales de urato monosódico, pero el halo inflamatorio que le rodea contiene células que han desarrollado características osteoclásticas y que producen la erosión. Un hallazgo importante ha sido el demostrar que la gota constituye un factor de riesgo importante para diferentes enfermedades graves, de forma que la mortalidad global y cardiovascular en pacientes gotosos está aumentada, como igualmente lo está la enfermedad coronaria y la enfermedad cardiovascular. Además, se ha demostrado la mayor frecuencia de enfermedad arterial periférica y también disfunción eréctil como consecuencia de afectación arteriosclerótica de la arteria aferente. Probablemente sin relación con la arteriosclerosis, la gota es un factor de riesgo para insuficiencia renal independiente. Ello se debe con probabilidad a la formación de tofos en la médula renal que ya fue vista en el siglo XIX, pero para los que no tenemos un procedimiento diagnóstico in vivo de momento. La insuficiencia renal frecuente en la gota avanzada guarda relación sin duda con el depósito de cristales de urato monosódico, incluso pequeños tofos en la médula renal de estos pacientes. En las figuras de arriba a la izquierda se muestra un corte de riñón hecho en la autopsia, mostrando una línea blanquecina que corresponde al depósito de estos cristales, y a su derecha se ve la huella dejado por los cristales al disolverse por la fijación en formol, rodeada de un halo inflamatorio incluyendo células gigantes y similar a los mostrados anteriormente. Las figuras debajo muestran en rojo el depósito de urato monosódico en un riñón mediante tomografía computerizada de doble energía. De particular importancia a la hora de diseñar el tratamiento es que se ha demostrado que un tratamiento hipouricemiante adecuado reduce el riesgo cardiovascular y el riesgo de mortalidad cardiovascular y de cualquier causa en pacientes gotosos. Al contrario, también se ha visto que si el tratamiento no llega a inducir una uricemia suficiente para disolver los cristales, este riesgo persiste. También en pacientes con enfermedad renal y gota se ha podido apreciar la mejoría de la función renal en pacientes con gota crónica después de un control apropiado de la hiperuricemia, y también se ha visto un efecto renoprotector en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 relacionada con la gota. Estos datos, junto con los datos presentados anteriormente, enfatizan la necesidad de un tratamiento temprano y adecuado de la gota. Además, se ha demostrado la mayor frecuencia de enfermedad arterial periférica y también disfunción eréctil como consecuencia de afectación arteriosclerótica
de la arteria aferente. Probablemente sin relación con la arteriosclerosis, la gota es un factor de riesgo para insuficiencia renal independiente. Ello se debe con probabilidad a la formación de tofos en la médula renal que ya fue vista en el siglo XIX, pero para los que no tenemos un procedimiento diagnóstico in vivo de momento. Hasta aquí hemos podido ver que el depósito de cristales de urato es amplio, está muy organizado y por otro lado, mientras se mantiene la hiperuricemia, sigue aumentando. Donde hay cristales se asocia a inflamación que es persistente y continua y todo ello se asocia a diferentes comorbilidades para las cuales es un factor de riesgo no menor. De especial importancia, este factor de riesgo desaparece cuando la uricemia se normaliza y se disuelven los cristales. El conocimiento que se está generando sobre la gota y sobre todo su condición de factor de riesgo importante para enfermedades graves inciden en la manera en que debemos abordar su tratamiento. Así pues, ante la pregunta de cuándo hay que iniciarlo, la respuesta, o al menos mi respuesta personal, es que debemos hacerlo al diagnóstico. Las razones son porque es el momento en que el depósito de cristales es menor para ese paciente, el riesgo cardiovascular se ha sufrido durante menos tiempo y este riesgo, por los datos que vamos teniendo, que todavía son incompletos, parece reversible. La segunda pregunta que se suele plantear es cuál es la uricemia que debemos alcanzar, y para ello es importante saber que a menor uricemia, más rápida es la disolución de los cristales. Y verdaderamente no encuentro ninguna razón por la cual sea conveniente que esta disolución sea lenta y tarde más tiempo. Así pues, la uricemia que debemos alcanzar debe ser baja y en nuestra unidad, como mínimo, llegamos a una uricemia inferior a 5 y si la gota es de cierta evolución, por lo menos inferior a 4 miligramos por decilitro. Pues esto es todo y muchas gracias por haberme escuchado. Espero que esta presentación que me hubiera gustado hacer personalmente les sea de utilidad. Reciban un saludo muy cordial de Eliseo Pascual.